Buenos días a todos y a todas, diputados, diputadas, autoridades, representantes institucionales, compañeros y compañeras de APN del tercer sector y a todas las personas que nos acompañan en este acto. Por supuesto, a las personas que junto a mí componen esta mesa, que son Alejandro Sanz, investigador principal del informe, y a Ruth Caravantes, que es la responsable de incidencia e investigación de APN y que presentarán ahora con mayor detalle tanto lo que es el informe como las propuestas e interpretaciones que desde APN hacemos. Como se ha mencionado anteriormente, nuestro agradecimiento al Congreso de los Diputados en acoger un año más este informe sobre el estado de la pobreza en España y por hacer de esta Cámara pues, un espacio de escucha, reflexión y de compromiso con una realidad que viven día a día millones de personas en España. También el trabajo y presencia de todas las personas, entidades que forman parte de la red de APN, que forman parte de todo el ecosistema de entidades y profesionales que hacen posible que este informe salga y se presente desde hace 16 años como un elemento más, una herramienta más de lucha contra la pobreza. Y precisamente porque son ejemplo de cooperación, conocimiento y de esa responsabilidad compartida que comentaremos y que pediremos desde APN. Este informe y en esta sede tiene ese valor simbólico que comentamos, porque es un tema de derechos, de protección de derechos, de cohesión social y que son la base de una sociedad democrática como la que vivimos en España. Y para quien conoce menos nuestra organización, que se está proyectando en pantalla, pues la EAPN, las siglas en inglés de APN, que son la Red Europea Antipobreza, en España la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que forma parte de esa red europea que está en todos los Estados miembros de la Unión y que desde hace más de 30 años trabaja en impulsar una sociedad más justa e inclusiva con el denominador común de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En España nacimos a principios de los 90, nos reconfiguramos en el 2004 y hoy día componen miles de entidades esta organización que es APN, conformadas en 19 redes autonómicas, es decir, estamos en todas las comunidades y ciudades autónomas, y 23 entidades de ámbito estatal. Ya digo que representan a miles de organizaciones sociales en España que trabajan diariamente junto a las personas a las que nos vamos a referir hoy en el informe y que viven en situaciones de pobreza y exclusión social. Pero más allá de lo que es nuestra organización, nuestra estructura organizativa, la razón de ser que tenemos bueno, pues es situar a las personas en el centro, dar palabra a las personas que son parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día y promover que sus derechos y esas voces se escuchen en espacios como este, como lo que es el Congreso de los Diputados. Desde hace 16 años asumimos ese compromiso de hacer un análisis, un informe que pudiera ser una herramienta importante y rigurosa y continuada de lo que es la evolución de la pobreza y la exclusión social, y nos movió a hacerlo porque aquello que no se mide difícilmente se conoce y se puede transformar. Y ahí lanzo una solicitud que hacemos todos continuamente, que es la mejora de los datos, la mejora del conocimiento y que eso, tener todavía más fuentes de donde las evidencias se puedan aplicar a lo que son las políticas públicas. Y también porque es importante, en ese sentido, porque vamos a hablar de números, pero detrás hay millones de personas con nombre y apellidos, con trayectorias personales, con situaciones concretas y con oportunidades u opciones perdidas o ganadas. El informe contra la pobreza, más allá de ser una evidencia, una herramienta objetiva y que está basada en indicadores oficiales, indicadores homologados a nivel europeo y, por tanto, permiten la comparativa y especialmente en lo que es el indicador AROPE, en la encuesta y de datos procedentes de la encuesta de condiciones de vida del INE, hablamos de, por tanto, de una herramienta que es sólida, que es metodológicamente sólida, que es comparable en el tiempo y entre territorios. Y esto nos da una fotografía de lo que existe, de lo que es oficial y que nos permite analizar tendencias, nos permite identificar vulnerabilidades y también evaluar avances y retrocesos. Y además de esto, de esa fotografía, nos va a dar opción a determinar distintas utilidades, ¿no? Como nos debería, no siempre ocurre, permite anticipar problemas antes de que se agraven, permite identificar a qué grupos o situaciones
tienen mayor vulnerabilidad, permite comprender cómo determinadas crisis impactan de manera desigual y, sobre todo, permite evaluar si las políticas públicas que se están poniendo en marcha funcionan o son necesarias reforzarlas. Porque, ya digo, cuanto más evidencia, cuanto más se basen en la evidencia, más utilidad tendrán. Ha servido este informe también para poner en la agenda pública y política elementos que en muchos casos o no se conocen o se ignoran. Y también quizás sea uno de sus mayores valores, en dar conocimiento a través de los datos y conocimiento que permite una capacidad de transformar. Y en ese sentido estamos aquí, para poder transformar lo que es la realidad que viven millones de personas y que vivimos en España como sociedad. En este avance no quiero dejar de lado lo que son el papel de las entidades sociales, en un momento, en un contexto donde están siendo tanto las personas que forman parte de las entidades como las entidades pues, atacadas de diferentes flancos, y sin sustituir la responsabilidad que pertenece a la Administración, que es la de cuidar y ser garante de los derechos de la ciudadanía, sí reconocernos como una parte imprescindible y que en ese esfuerzo compartido, del que no rehuimos, hacer que esto sea un compromiso colectivo en la lucha contra la pobreza. Por tanto, desde este informe, desde el que queremos construir una mejor sociedad y ver no solo qué número tenemos de personas en situación de pobreza, sino desde qué decisiones estamos dispuestos a tomar para mejorarla, abordamos este informe y esta presentación. Y yo aquí, en este espacio inicial, pues me gustaría ya dar la palabra a Alejandro, que nos llevará a la parte importante, y a Ruth, que son los detalles y los datos que este informe nos ofrece. Muchas gracias. Hola. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí, prestar atención a este tema tan importante. Antes de empezar con la presentación, quería unirme un poco a los agradecimientos y a poner en valor que aunque estemos aquí 3 personas sentadas, pues que este trabajo es fruto del trabajo en red que desarrolla APN, con el apoyo de las redes territoriales y las entidades estatales, las aportaciones de los órganos de gobierno y el trabajo experto de todas las áreas de la Secretaría Técnica, y que se trata de una publicación que se actualiza cada año e incorpora nuevas fuentes y enfoques, pero que se desarrolla sobre el trabajo que durante muchos años ha desarrollado, para la redundancia, Juan Carlos Llano, y que aunque ya no esté trabajando en ello, pues hay mucho de él todavía en este informe y que sigue estando pues muy presente, ¿no? Voy a pasar a la presentación. Antes de ir a los datos, quería bueno, un clásico, que es explicar cómo se construye la tasa AROPE, por si hay gente que todavía no lo conoce bien. Bueno, la tasa AROPE es un indicador creado por la Comisión Europea, que se mide con la misma metodología en todos los países de la Unión Europea, y que lo que buscaba era ir más allá de la medición de la pobreza, incluyendo otras dimensiones de la exclusión social, que no son meramente económicas, como son pues, las posibilidades de consumo y el empleo, ¿no? El indicador AROPE, a su vez, se está construido por 3 componentes: la tasa de pobreza, que ahora veremos cómo se construye cada uno de ellos, pero bueno, la tasa de pobreza, la baja intensidad de empleo en el hogar y la carencia material y social severa. Una persona que esté en cualquiera de estas 3 situaciones está en situación de AROPE, de riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa de pobreza, que es el principal indicador de los 3 componentes. Pues la tasa de pobreza se calcula a través de los ingresos de los hogares. Se calcula la mediana de los ingresos, cuántos hogares están, o sea, los ingresos que dividen a la población en el 50% con más ingresos y el 50% con menos ingresos. Pues una vez que se conoce esa mediana, se calcula el umbral de pobreza, que es el 60% de esa mediana. Todas aquellas personas que se sitúen por debajo de ese umbral de pobreza, que sus ingresos estén por debajo de ese umbral de pobreza, pues están en situación de pobreza.
de pobreza relativa. A su vez, aunque no forma parte del indicador AROPE, existe otro indicador muy importante, que es el de pobreza severa, que mide, en vez de tomar el 60% de la mediana, toma el 40% de la mediana, y que lo que nos muestra también es cómo dentro de esa población que está en pobreza pues hay diferencias y hay matices, y nos ayuda a observar también la intensidad con la que se produce esa pobreza. Para que nos hagamos una idea, este año el umbral de pobreza severa o sea, está en pobreza severa aquellas personas que tienen unos ingresos inferiores a 680 euros al mes. O sea, que es una situación bastante delicada. El segundo indicador es el de carencia material y social severa, que está compuesto, a su vez, por 13 ítems de bienes y servicios a los que se considera que son necesarios para llevar una vida sin apreturas y con cierta dignidad. ¿Qué pasa? Es un indicador que es bastante exigente, porque para que te contabilice como una persona en carencia material y social severa o un hogar en carencia material y social severa, tienes que cumplir 7 de esos 13 conceptos, ¿no? Que son pues, retrasos en pago de gastos relacionados con la vivienda, no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno, no poder permitirse ir de vacaciones una semana al año. Bueno, 13 ítems que cumplir 7 pues es ya una señal de estar en una situación pues bastante precaria, ¿no? Y el tercer indicador, que es la baja intensidad de empleo del hogar, que lo que cuenta es de todo del potencial tiempo que un hogar podría estar trabajando si cumple, no está ahí bien explicado, pero bueno, que son el 20%, si no llegas al 20% de todo el tiempo que podrías trabajar, estás en baja intensidad de empleo en el hogar. Vamos ya pues con lo que son la explicación de los datos. Bueno, este año la idea principal o con lo que queremos hacer bastante hincapié es que no hay un panorama de estabilidad tanto en el AROPE como en sus tres componentes. Dentro de un contexto de crecimiento económico, de buenas cifras macroeconómicas, de reducción de la tasa de desempleo, pues todo ese panorama macroeconómico que puede ser envidiado por otros países, en España no se traduce en una reducción del AROPE ni de ninguno de sus componentes, ¿no? Este año, 1 de cada 4 personas están en situación de riesgo y pobreza, que es el mismo dato que el año pasado, que suponen 12,6 millones de personas. Y es el quinto valor más elevado de la Unión Europea. O sea, dentro de ese escenario de tanto crecimiento, pues tenemos la quinta tasa AROPE más elevada. Además, como mostramos ahí en el gráfico, la línea roja es la tendencia que tendría que seguir la tasa AROPE para cumplir con el compromiso de la Agenda 2030 de reducir la pobreza a la mitad. Para que llevásemos los deberes bien hechos, pues tendríamos que estar en 19,1% y estamos en el 25,7%. O sea que ahí tenemos 3,2 millones de personas más en pobreza de lo que nos exigiría ir por la buena senda. Todo esto también nos habla de una idea que iremos repitiendo, de que parece que hemos tocado suelo en cuanto a reducción de la pobreza, no conseguimos bajar de ese 25%, incluso con una situación macroeconómica tan positiva, y puede dar muestra también de algunas deficiencias de nuestro sistema que conviene desarrollar y que en otros países se han desarrollado y aquí no se han llegado a poner en marcha, ¿no? Que iremos viendo a lo largo de la presentación. Como decía, esta estabilidad se produce también en los otros indicadores que componen el AROPE. La tasa de pobreza este año es del 19,5%, o sea que es igual que el año pasado, lo que significa 9,6 millones de personas. Y en este sentido, una pequeña buena noticia sería que la pobreza severa sí ha caído 4 décimas, que es una reducción muy pequeña
y que sigue arrojando un dato bastante elevado. Que es la tasa de pobreza severa la cuarta más elevada de la Unión Europea, supone 3,9 millones de personas y, como decíamos antes, que tienen unos ingresos mensuales inferiores a los 680 euros. Bueno, ahora analizaremos más sobre la intensidad de la pobreza, que es verdad que es una buena noticia, y porque lo que nos puede decir, aunque una buena noticia, pero es un buen tuit casi, porque nos llega de noticias, ¿sabes? Porque es 4 décimas, que es poquísimo lo que se ha reducido. Y esta reducción de la intensidad de la pobreza también la registra otro indicador, que es la brecha de pobreza, que nos dice cuánto tendrían que aumentar los ingresos la población en pobreza para poder salir de ella, ¿no? Y este año es del 26,9, que es inferior al año pasado, pero bueno, lo que nos dice es que es algo menos difícil salir de la pobreza que el año pasado, pero que sigue siendo pues bastante difícil. ¿Por qué se ha producido esta pequeña reducción? Pues porque las rentas de los deciles de menos ingresos pues han aumentado más en términos relativos que el resto que otros segmentos de población, ¿no? Sobre todo en el decil 1 y el decil 2 pues han aumentado más, y lo que hace es que ese incremento de renta se acerque más al umbral de pobreza, pero aún así les mantiene alejados de poder salir de esa situación, ¿no? Como decíamos, pues son avances muy lentos y resultados muy escasos, y que bueno, pues podemos, buscando posibles explicaciones, pues están los incrementos del salario mínimo interprofesional, la creación de puestos de trabajo y en alguna medida pues la extensión del IMV, que también veremos más adelante, que también sigue un proceso muy lento, ¿no? Este aumento de las rentas, ya centrándonos en la población en general, se produce un aumento de las rentas medias, sobre todo desde el año 2021, llevamos 4 años seguidos de un aumento bastante potente, pero a título, entonces, en cuanto a renta nominal, ¿no? Si tenemos en cuenta que sería la línea, la que llega hasta el 15.620, esas serían las rentas medias por persona nominales. Si tenemos en cuenta el coste de la vida, o sea, si lo deflactamos por el IPC, las rentas reales, pues vemos que ese incremento no corresponde con el incremento del coste de la vida. No ha aumentado tanto las rentas como mostraría ese 15.620, ya que el coste de la vida pues se ha disparado, sobre todo pues si tenemos en cuenta desde 2021, pues vemos que a nivel nominal son más de 3.000 euros lo que ha aumentado la renta media, pero si tenemos en cuenta el coste de la vida, pues en realidad no llega a 700 euros más. Esto se ve también, el impacto de la crisis inflacionaria se ve también en otros indicadores, como el incremento del número de hogares que no pueden hacer frente a gastos imprevistos, que es más de 1/3, y que es uno de los indicadores que sube este año también. O sea que dentro de todo el brillo de ese crecimiento de rentas, también hay que tener en cuenta pues, la capacidad de gasto y de consumo de los hogares. De nuevo, pues una de cal y otra de arena. Es verdad que a tenor de ese incremento de rentas constante durante los últimos años, disminuye la desigualdad. Los indicadores que mostramos ahí así lo reflejan. Este año el 20% con más ingresos tiene 5,2 veces los ingresos del 20% con menos ingresos, y el 10% con más ingresos tiene 9,1 veces los ingresos que el 10% con menos. Bueno, lo que refleja un poco es que sí se van estrechando esas diferencias en cuanto a renta, pero aún así, si nos ponemos en comparación con otros países, pues el indicador S80, S20, por ejemplo, es el cuarto valor más elevado, que sigue siendo pues,
sigue mostrando un fuerte contraste con ese panorama de crecimiento macroeconómico y buenas cifras que veníamos mencionando, ¿no? Este año hemos querido incorporar también un análisis de la desigualdad, no solo a través de las rentas, que es más volátil, y hemos incorporado un análisis de la desigualdad a través de la riqueza, del patrimonio de los hogares, elaborado a través de los datos del Banco de España, de una serie que va desde 2011 a 2025. Hemos querido incorporar este análisis porque bueno, muestra un panorama más estable y muestra mejor la desigualdad estructural y los procesos más a largo plazo, y como es una desigualdad que cambia más a largo plazo y lo que hemos querido mostrar también por el impacto que tuvo la gran recesión, que produjo una concentración de la riqueza del decil 10 mayor, y que durante estos años vemos que en el principio de la serie el decil de más riqueza tenía el 47,9% del patrimonio. A raíz de la gran recesión, de la crisis financiera, aumentó hasta el 54%. Y durante todos estos años, esa franja, esa concentración de la propiedad, la ha mantenido el decil el decil 10 el grupo con más riqueza, ¿no? Aunque se han producido distintas crisis, distintos avances, recuperaciones económicas, esa estructura cambió con la gran recesión y se ha mantenido constante hasta el día de hoy, ¿no? Es importante también porque esa riqueza o ese patrimonio determina muchas veces las oportunidades de las personas y la capacidad para luego poder salir o no de las situaciones de pobreza. Voy ahora con los otros dos indicadores que componen el AROPE, la carencia material y social severa, que, como decíamos, es uno de los indicadores también muy exigente. Tampoco ha variado este año, es del 8,1%, es decir, 4 millones de personas en nuestro país están en carencia material y social severa, o sea, cumplen 7 de esos 13 ítems que veíamos antes. Es el quinto valor más alto de la Unión Europea y, aunque mejoran algunos de los indicadores que lo componen, a nivel general no se consigue reducir. Y, como comentaba antes, también uno de ellos, el que tiene el valor más elevado, que es el de gastos imprevistos, el de la incapacidad para hacer frente a gastos imprevistos, pues este año no ha mejorado. O sea que esa estabilidad también conviene desgranarla para ver qué es lo que está sucediendo con este indicador. Y el tercer indicador de la tasa AROPE, que es la baja intensidad en el empleo, pues también se mantiene estable en un 8%, un dato similar al año anterior, y es el único indicador que sí va cumpliendo con los objetivos marcados por la Agenda 2030 y cuyo resultado es similar a la media europea, ¿no? Un problema que se ha comentado anteriormente y que es también casi un problema estructural ya en España es las elevadas tasas de pobreza infantil. Este año el 33,8% de los niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza y riesgo de exclusión, un dato bastante más elevado que el que medido a nivel general. Y además es una pobreza que además de ser más extensa, es más intensa, ¿no? O sea, si en términos generales es difícil salir de la situación de pobreza, para la población menor y para la población que vive con menores de edad es mayor aún. Si hacemos además la comparativa europea, vemos que España este año ya se ha situado a la cabeza, es el país con la mayor tasa AROPE de Europa, pese a haber mejorado un poquito, pero se mantiene, se sitúa en cabeza en este sentido. Como antes veíamos la serie, cómo se ha mantenido relativamente estable a lo largo de aquí veíamos que la línea azul
pues se mantiene relativamente estable, siempre por encima del 30% y siempre por encima de la media nacional. Si hacemos la comparativa con otros países de la Unión Europea, lo que sí vemos es que en los 10 últimos años, pues muchos de ellos han conseguido reducir sus tasas de pobreza infantil, mientras que en España pues nos mantenemos estable. Esto tiene mucho que ver pues, con las políticas que se desarrollan en esos países y que aquí no se acaban de desarrollar. Un ejemplo claro que lo apuntará Ruth a continuación es la prestación universal por crianza, que en España no sale ni a tiros. Y cuando es una política que en otros países que están implantados ha demostrado ser efectiva y que se tendría que poner en marcha si no nos escandaliza que 1 de cada 3 niños estén en situación de riesgo de pobreza o exclusión. Otra de las novedades que hemos incluido este año y que ha mencionado antes Carlos también hemos querido hacer un análisis de la acumulación de los distintos factores de vulnerabilidad, cómo aumentan las probabilidades de estar en pobreza. Muchas veces cuando hacemos el análisis estudiamos cómo afecta la tasa de pobreza a mujeres frente a hombres, a zonas rurales frente a zonas urbanas, a mayores frente a jóvenes. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, las personas no cumplen únicamente una de esas condiciones, sino que combinan distintos elementos, ¿no? Distintos factores de vulnerabilidad, pues de distintos ámbitos, de económico, laboral, formativo, y que a su vez se cruzan con 3 grandes ejes de edad, género y origen, ¿no? Entonces hemos querido hacer un ejercicio, aquí mostramos solo 2 ejemplos, pero hemos querido hacer un ejercicio de cómo esa combinación de factores de vulnerabilidad pues, hace que la situación sea peor. En el ejercicio de la izquierda lo que mostramos es, bueno, la barra morada es, porque creo que no se ve muy bien, pero bueno, la barra morada es la tasa de pobreza severa, la barra amarilla sería el grupo de población que está en pobreza, pero no en pobreza severa, y la barra azul son quienes no están en pobreza, pero están próximas a la pobreza. Los ejercicios que hemos hecho, aparte de estos que mostramos, bueno, cuento estos y luego explico los otros que hay. Lo que mostramos aquí es que pues el 25% de las personas que que viven en hogares unipersonales, o sea, que viven solas, están en pobreza. Si además de vivir sola eres mujer, pues el 28,5% de ellas están en pobreza. Y si además de ser mujer y vivir sola tienes 65 años o más, pues la tasa aumenta hasta el 31,5%. Para ir mostrando cómo cuantas más piedras tengas en la mochila, pues más pesa la mochila. El ejemplo que ponemos a la derecha, pues lo que cruza es el condicionante de formar parte de un hogar monoparental con el condicionante de tener nacionalidad extracomunitaria. Y como vemos también, pues el ir sumando esos factores de vulnerabilidad aumentan hasta el punto de que el 53,4% de las personas extracomunitarias que están en hogares monoparentales están en pobreza severa. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Otros ejercicios que hemos hecho y que podéis encontrar en el informe es la combinación de ser mujer y ser extracomunitaria, de tener entre 55 y 64 años y estar en desempleo, entre ser joven y estar emancipada y entre vivir de alquiler y vivir con menores económicamente dependientes. Perdón. Bueno, todo esto todo este análisis conviene siempre vincularlo a las políticas que se están desarrollando para ver si las medidas que se aplican pues están siendo efectivas o no. Ya lo hemos dicho muchas veces, ha repetido anteriormente también, y pues el estado de bienestar sigue siendo una herramienta clave para la lucha contra la pobreza.
pero este año, gracias a los ingresos por parte del Estado, hay 11 millones de personas que no están en situación de pobreza. Estos ingresos son pues, las prestaciones por jubilación o supervivencia o distintas ayudas, prestaciones para la vivienda, para familias, de garantía de ingresos. Todas esas prestaciones hacen que 11 millones de personas evitan que 11 millones de personas estén en pobreza. Aquí conviene diferenciar también que 8,1 millones de esos 11, 8,1 millones es gracias a las prestaciones, prestaciones por jubilación y supervivencia y 2,9 millones son gracias al resto de prestaciones. De nuevo también, por poner un poco también, por no darnos tampoco tantas palmaditas en la espalda, en este contexto de mejora, pues parece que este impacto del estado de bienestar no mejora tantísimo, ¿no? Y que hay todavía también margen de desarrollo en este sentido. Y nos parece mostrar también que con el sistema de prestaciones que contamos actualmente, pues logramos reducir la pobreza hasta este punto y que hemos tocado un poco el tope, ¿no? Además, si comparamos con otros países europeos, pues también nos da pista en qué se puede mejorar, ¿no? Porque si nos comparamos, por ejemplo, con Irlanda, con Francia, con Suecia, que son los que están ahí remarcados, pues vemos que ellos en esos otros países tienen unas tasas de pobreza bastante inferiores, pero que que sería la barra azul. Y la barra morada lo que representa es ese 5,9, esa parte de la población que no está en situación de pobreza gracias a las prestaciones que no son de jubilación y supervivencia. O sea, gracias a las prestaciones de garantía de ingresos, de ayuda familiar, de ayuda a la vivienda. Y todas esas prestaciones en España evitan que el 5,9% de la población esté en pobreza. Pero es que en Suecia evitan que el 9,7% de la población esté en pobreza. Que es un poco tramposo compararnos con Suecia, porque es el paradigma del estado de bienestar y demás, pero si ellos no tuviesen esas prestaciones, su tasa de pobreza sería similar a la nuestra, como muestra el gráfico. Sin embargo, es casi 4 puntos más baja gracias a todas esas prestaciones que tienen desarrolladas. Que compararse con Suecia es trampa porque es el país que siempre sale como ejemplo de estado de bienestar. Pero si nos comparamos con Irlanda, con Francia, sus tasas de pobreza sin estas prestaciones serían más elevadas que las de España y aún así también son más bajas. En Irlanda reducen la pobreza a la mitad gracias a estas prestaciones y en Francia la bajan 10 puntos. Conviene entonces mirar qué están haciendo otros países para reducir esa pobreza y que nosotros no estamos reduciendo. ¿Alguna pista? Pues vuelvo a lo de antes, prestaciones universales para crianza, por ejemplo, pues eso en estos países sí las tienen. A lo mejor por ahí pues se podría aumentar el impacto de reductor de la pobreza y esa pobreza infantil que decíamos anteriormente. Bueno, es justo decir también que durante los últimos años el alcance de las prestaciones ha mejorado. Ahí mostramos las prestaciones de garantía de renta, que es la línea más azul, las de ayuda a la vivienda, que sería la morada de abajo, y las de protección a la familia, que es la azul clarito de en medio. Ha mejorado, es cierto, desde 2019 sobre todo, que hay una tendencia al alza. Pero aún así llegan a muy poca gente. Llegan al 7,6%, por ejemplo, las de garantía de rentas, que las que tienen mayor alcance, llegan al 7,6% de la población. Si nos centramos en la población en pobreza, vemos que las prestaciones de garantía de renta llegan hasta el 23,2%, que han aumentado durante estos años, seguramente fruto de la implantación del IMV y de su lento desarrollo y con todas las mejoras que tiene el IMV, pero que llega al 23,2%, y aún así ese 23,2% pues es un dato bastante bajo.
o sea, no llega ni a una cuarta parte de la población que está en pobreza. No digo solo el IMV, porque esto incluye otras rentas de garantías de ingresos de distintas, de ámbito municipal y autonómico, ¿no? Pero bueno, nos muestra también cómo, o sea, ya que achacamos el incremento al IMV, también hay que señalar cómo, bueno, pues según datos de la AIREF, que también incluimos en el informe, la tasa de non-take-up del año pasado de parte de población que podría recibir el ingreso mínimo vital y no lo recibe es del 55%, y del CAPI, del complemento de ayuda para la infancia, es del 72%. O sea que todavía hay un amplio margen de mejora en cuanto a las políticas de garantías de rentas de nuestro país. Además, si analizamos el impacto que tiene estas prestaciones de garantía de rentas en la reducción de la pobreza, pues es muy escaso. Solo el 0,6% de la población no está en pobreza gracias a estas prestaciones. O sea que nos habla también del alcance de la importancia de que estas prestaciones ganen en extensión, pero también igual que ganen en cuantía, ¿no? Para que tengan un impacto más eficaz. Como esto es responsabilidad de todos, pues también queríamos mostrar el dato de la evolución de las rentas mínimas de inserción, como cuando apareció el IMV, de repente, de manera mágica, fueron reduciéndose las rentas mínimas de inserción y en muchos sitios pues prácticamente han llegado a desaparecer. Además, lo que vemos es que las partidas de gasto que estaban destinadas a estas rentas de mínimas de inserción, pues en muchos sitios no se han dedicado a otras políticas sociales, sino que se han dedicado a otras políticas. Entonces, el IMV ha tenido ese efecto colateral, y es que ha sido aprovechado para hacer desaparecer o adelgazar las rentas mínimas de inserción. Que bueno, más adelante veremos también un poco, hablaremos más sobre ese tema. Vale, y el último bloque que quería hablar, perdonadme, es el tema de la vivienda, que no sé si habéis visto las noticias los 10 o 15 últimos años, pero se ha convertido en un problema y en un factor de empobrecimiento para buena parte de la población. Y que, bueno, el acceso y mantenimiento a la vivienda, pese a ser un derecho reconocido por el artículo 47 de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues sigue sin cumplirse como nos gustaría que se cumpliese, ¿no? ¿Qué ha sucedido estos últimos años con la vivienda? Pues se ha producido un proceso de concentración de la propiedad. Como vemos en el gráfico, pues en 2008 el 80,2% vivía en vivienda en propiedad, y en 2025 ese 80,2% ha pasado al 73,7%. Por el contrario, el 14,3% vivía en vivienda de alquiler, y en 2025 ya son el 20,8%. Se ha aumentado mucho, la propiedad de la vivienda se ha concentrado en menos manos, y eso ha hecho que más gente tenga que recurrir al mercado del alquiler. ¿Qué efecto tiene esto? Pues que han aumentado los precios. El coste del alquiler, que es la línea azul, azulita, no sé cómo llamar ese color, turquesa, ha aumentado desde 2014. Hemos tomado 2014 como referencia por ser el año en el que los precios eran más baratos de la serie, y desde 2014 han aumentado el 43,8% los precios del alquiler, el gasto del alquiler. Mientras que el gasto de la cuota hipotecaria, pues hasta 2022 apenas había variado. En 2023-2024 aumentaron por las medidas por el incremento de los tipos de interés del Banco Central Europeo para contener la inflación.
Y este último año, pues como esos tipos de interés parecía que se estaban volviendo a reducir en 2025, pues se produce ese pequeño descenso. Aún así, han aumentado menos el precio de la cuota hipotecaria que el precio de alquiler. A su vez, añadimos la línea morada, que es la renta por persona deflactada, o sea, teniendo en cuenta el coste de la vida. Que vemos que desde 2014 la renta media ha aumentado un 20,3%, pero es que el precio del alquiler ha aumentado más del doble. Entonces, todo esto nos pinta un panorama que es más gente viviendo en alquiler y unos alquileres más caros. ¿Quién vive más en alquiler? Pues la población que está en pobreza. Se produce así entonces un círculo vicioso y un efecto perverso, que quien no tiene capacidad económica para acceder a la compra de vivienda tiene que recurrir a un mercado en el que los precios no paran de aumentar y que a su vez pues va minando más el resto de recursos. Dado que la vivienda es un gasto ineludible de los hogares, pues si va incrementando más incluso que los ingresos, pues va mermando su capacidad de consumo y casi de supervivencia, ¿no? Por vincularlo también a las políticas públicas que se desarrollan, pues en el informe hemos incluido este año los datos de vivienda protegida y de alquiler social. Aquí mostramos los de alquiler social y vemos cómo en España existen 1,3, por cada 100 habitantes existe 1,3 viviendas de alquiler social, cuando la media de la Unión Europea es el 3,2. Y en Países Bajos, Austria, Dinamarca o Francia, pues están de 7 viviendas de alquiler social por cada 100 habitantes en adelante. O sea, esto nos muestra de nuevo también donde la capacidad que puede tener el Estado, donde puede actuar para poner medidas en el problema de la vivienda, ¿no? Y vinculado también con la vivienda, porque no se trata solo del derecho al acceso, sino también de que ésta cumpla unas condiciones dignas y teniendo en cuenta también la crisis energética que inició con la guerra de Ucrania y que con la guerra en Irán y en Oriente Próximo pues se tiene visos de mantenerse también elevada y que ha supuesto un incremento de los precios de la energía altísimos, pues la pobreza energética se está convirtiendo en un problema estructural, ¿no? Comparado con 2019, vemos cómo los 4 indicadores que se utilizan para medir la pobreza energética han aumentado y se han mantenido por encima de las cifras que se medían entonces. Esos 4 indicadores, hay 2 que se miden a través de la encuesta de condiciones de vida, que son los que llegan hasta 2015. Los otros 2, los de gasto insuficiente y gasto desproporcionado, se miden a través de la encuesta de presupuestos familiares y todavía no hay datos de 2025, por eso la serie se corta en 2024. En cualquier caso, pues el 15,9% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno. Esa situación es peor aún entre la población en pobreza. El dato aumenta casi el doble, hasta el 28,3%. Y el 9,3% pues no puede hacer frente, o sea, tiene retrasos a pagos de suministros, de luz, gas, agua, y ese dato se duplica entre la población en pobreza y llega al 20,2%. De nuevo, acudiendo a las políticas que se desarrollan en este sentido pues como el bono social eléctrico como una solución a la falta de ingresos para sufragar los gastos de energía, vemos que este año solo 1 de cada 4 personas recibe el bono social eléctrico. Es una medida que ha ido, o una proporción que ha ido aumentando durante los últimos años,
pero que aún así solo llega a 1 de cada 4 personas, lo que nos muestra también el margen de mejora en cuanto a este tipo de medidas. Y otro elemento también a tener en cuenta en cuanto a la población, o sea, en cuanto a la pobreza energética, y que hemos incorporado este año también en el informe, dado que el derecho a la vivienda, como decíamos, no se trata solo del acceso, sino también de la habitabilidad y la confortabilidad, pues lo que vemos es como el 41,5% de la población en pobreza necesitaba haber acometido alguna reforma para mejorar la eficiencia energética de su hogar, pues para mejorar el aislamiento térmico o el sistema de calefacción, y no ha podido, aunque lo necesitaba. Lo que nos habla también de todo un posible desarrollo de políticas que tienen bastante margen de maniobra, sobre todo teniendo en cuenta, pues, en cuanto al aislamiento térmico, pues el calentamiento global y las temperaturas cada vez más elevadas que estamos viviendo y que afectan más a la población en pobreza que al resto de la población. Y creo que ya cedo la palabra, no sé si seguís despiertos. Le cedo la palabra a mi compañera Ruth Caravantes. Bueno, ¿se me oye? Voy a intentar ser lo más breve posible, porque ya se han dicho muchas cosas y tenemos un cierre precioso, que es que no os queréis perder. Tenemos el cierre que nos merecemos. Y bueno, pues ante estos datos, en EAPN sí que decimos que ¿qué necesitamos? Necesitamos una mayoría absoluta contra la pobreza. Es una mayoría absoluta que socialmente la sociedad, la ciudadanía, la población ya la tenemos. O sea, no hay persona que no esté preocupada de datos como que una de cada 4 personas está en situación de pobreza o exclusión, en riesgo de pobreza y exclusión, y que lleva estando así más de los últimos 15 años. O sea, no es un dato nuevo, ¿no? Es un dato crónico. Entonces, necesitamos esa mayoría absoluta contra la pobreza. Necesitamos que ese acuerdo sea un acuerdo político a largo plazo. Esto no lo vamos a acabar en 1 o 2 años. O sea, no lo vamos a conseguir en 1 o 2 años. Necesitamos que sea a largo plazo y necesitamos que sea una cuestión de Estado, que refleje el compromiso de todas las fuerzas políticas. ¿Por qué, además, necesitamos que sea esa cuestión de Estado? Porque una persona, cuando vive en situación de pobreza, y nos lo contaba Mamen, no vive la pobreza de forma sectorizada. O sea, no vive pobreza energética, pero el resto le va bien y paga súper bien la vivienda. O sea, tiene problemas de vivienda, tiene problemas de pobreza energética, tiene problemas de empleo, tiene problemas de garantía de rentas, tiene problemas de falta de políticas de cuidados, tiene un sistema público que posiblemente no le esté sosteniendo lo suficiente. O sea, necesitamos que la pobreza sea una cuestión de Estado y se vea de forma multisectorial. Además, necesitamos que estas medidas sean estructurales. Con el escudo social tenemos un buen ejemplo de cómo se puede contener la pobreza, ¿no?, en un momento de crisis y de cómo cuando se ponen en marcha políticas de derechos sociales funciona en la lucha contra la pobreza. Pero el escudo social contenía medidas coyunturales para un problema que es estructural, que estamos en un momento de crisis máxima, pero que es un problema estructural, que el 25% de personas que están en riesgo de pobreza tiene esta urgencia y tiene esta emergencia. Además de los compromisos con la sociedad, que no es poco, tenemos compromisos a nivel internacional. En España, desde 2015, tenemos un compromiso con la Agenda 2030 que estamos lejos de cumplir con estos datos, ¿no?, que tenemos que acelerar. Que vamos en la senda, ¿no? Pues en la senda, pues bueno, pero necesitamos acelerar para cumplirlos, estamos lejos de cumplirlos aún. Y a nivel europeo, bueno, pues ya se han mencionado varios datos, somos el 5º país en AROPE, el primero en pobreza infantil, el 4º en desigualdad, ¿no? O sea, que a nivel europeo, en un momento en el que se está impulsando una estrategia de pobreza, la primera estrategia de pobreza a nivel europeo, fruto del esfuerzo del tercer sector a nivel europeo, y que esta estrategia pues tiene sus más y sus menos, pero en este momento necesitamos acelerar para poder impulsarla. Desde APN, para esto,
proponemos un sistema basado en 3 grandes pilares. Tenemos muchas más propuestas, si a alguien les interesa que nos pregunte. Pero proponemos un sistema basado en 3 grandes pilares, que son garantía de ingresos, derecho a la vivienda y empleo de calidad, y que está atravesado de todas las políticas de transición ecosocial, como vamos a ir viendo, según lo vaya explicando, porque ahora mismo la crisis ecosocial, la crisis climática, pues está atravesando todo nuestro cotidiano. En cuanto a garantía de ingresos, proponemos un sistema de garantía de rentas durante todo el ciclo vital. Y con esto ¿por qué creemos que tiene que ser, necesitamos esta mirada holística? Porque hay 2 factores. La pobreza se transmite generación tras generación y además se acumula. Si tú naces en un hogar con pobreza, muy posiblemente, por las oportunidades que vayas a tener una vejez en pobreza. Pero es que además no acaba en ti, es que se transmite a la siguiente generación, que también vivirá en pobreza. Por eso necesitamos mirarlo de forma holística, durante todo el ciclo vital, de forma intergeneracional casi. Ha de ser adaptable y continua, porque, porque en los diferentes momentos de la vida tenemos diferentes necesidades, ¿no?, que cubrir. Y sobre todo ha de cubrir los periodos de forma universal en los que no tenemos una capacidad de generar ingresos, esa capacidad está tremendamente limitada. ¿A qué me refiero con esto? Pues a la infancia y la adolescencia y a la vejez, ¿no? A la vejez, a las personas mayores de 65 años, 67 años, en edad de jubilación, vaya. ¿Qué evidencias tenemos con respecto a esta idea? Pues la eficacia mejorable del sistema de transferencias, que evita que 11 millones de personas estén en pobreza, y además solo el sistema de pensiones, que también tiene mejoras, hay pensiones mínimas que están por debajo del umbral de la pobreza, el sistema de pensiones tiene mejoras, pero es verdad que es un sistema que a día de hoy está evitando que 8 millones de personas estén en pobreza. Esa universalidad del sistema de pensiones necesitamos llevarla a otro momento de la vida en la que la capacidad de tener ingresos propios está tremendamente limitada, como es la infancia y la adolescencia. Por eso apostamos por una prestación universal para la infancia, como venimos diciendo. ¿Y por qué queremos que sea universal? Porque evita el non-take-up, es decir, evita que todas esas personas que la pueden pedir no tengan acceso a ella y que generalmente son las personas más vulnerables las que se quedan fuera porque no se pide. Entonces, con la universalidad esto se evita y se eliminan los estigmas hacia una política social. Y esto es muy importante en el momento que vivimos desde legitimación de las políticas sociales. Esto, obviamente, al Estado le cuesta dinero. Lo que pasa es que estamos en un Estado que dedica el 1,4% del PIB a garantías de derechos sociales y familias, cuando la media europea está en un 2,4%. Con lo cual tenemos cierto margen para implementarlo. Además, el sistema de rentas que opera entre los 18 y los 65 años también necesita ser reformado. Necesitamos que sea un sistema cuyo objetivo sea garantizar una vida digna, que sirva como un estímulo al empleo, pero también que sea compatible con los ingresos del trabajo cuando estos ingresos son insuficientes. Necesitamos que sea tremendamente flexible, porque de los 18 a los 65 años nos pasan muchas cosas, cambian muchas cosas en nuestras vidas y eso, además de natural, es sano. Entonces, necesitamos que estos sistemas se adapten a esos cambios vitales. Para ello, pues, proponemos consolidar un sistema estatal que combine rentas mínimas autónomas, recuperarlas con el ingreso mínimo vital, que estas rentas mínimas autónomas funcionen como un complemento flexible y de proximidad, que sería muy efectivo en los sistemas de pobreza sobrevenidos, que es un momento en el que la actuación ha de ser inmediata para evitar la cronificación de la pobreza. Es decir, de un día para otro me quedo sin empleo o me quedo sin vivienda, tengo que acceder a una vivienda que está por encima de los ingresos que yo tengo. Si en ese momento hay una actuación rápida, se evita que caigas en la pobreza, ¿no? que estés en situación de pobreza sobrevenida. Y es más fácil y menos costoso evitar la pobreza que recuperar a personas que están en situación de pobreza.
Para que funcione, como decía, han de ser complementarias y compatibles estos dos sistemas de renta que han convivido, bueno, que coexistía un sistema múltiple, ¿no?, de rentas en los diferentes territorios autonómicos y locales, y en 2020 viene el ingreso mínimo vital y, como veíamos con Alejandro, pues bueno, empiezan a caer un poco las rentas autónomas, pero es un sistema que convive, que hay que trabajar en que funcione mejor. Y han de tener un sistema común de información. O sea, la ventanilla única, que no dejaremos nunca de decirlo, es algo fácil de poner, que facilita mucho la vida a la gente y que facilita mucho la vida a la gente en situación de vulnerabilidad. Las personas, la ciudadanía, para nosotras es muy difícil saber qué competencia tiene qué para saber dónde tengo que ir a pedir qué, ¿no? Dónde tengo que ir a exigir un derecho. Entonces, una ventanilla única facilitaría muchísimo. Y bueno, y también los sistemas de automatización, ¿no? En estos sentidos se habla mucho sobre todo con la prestación a la infancia, etcétera, se habla mucho de la Declaración Universal a la Renta. Si aquí queremos poner sobre la mesa que este enfoque debería ser de incentivos positivos, nunca penalizando, porque no queremos burocratizar más la vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Y, por supuesto, poner encima de la mesa también el derecho al acompañamiento. El ingreso mínimo vital, que se me iba por aquí, pero vuelvo a él. Bueno, no sé dónde lo tengo, pero me lo sé. El ingreso mínimo vital en sí, el sistema que hoy funciona, necesita grandes mejoras. Dos estructurales que no nos cansaremos de repetir es que las cuantías, además de más suficientes, han de ser en base a los ingresos recientes, y esto hay sistemas que funcionan así, no tenemos que inventar la rueda. Lo que no puede ser es que en lo que decía, ¿no?, en vidas dinámicas que tenemos de entre los 18 y los 65 años, se dé una prestación en base a los ingresos que cobrabas hace 1 año y medio. O sea, que esto tiene que estar vinculado al último trimestre. Y además, esto está creando un dolor muy duro para las personas, que son los pagos indebidos. O sea, a esto hay que ponerle freno. La Administración ha de hacerse responsable de estos pagos indebidos, porque no es la responsabilidad de la gente que los cobra. Y además tenemos que ir hacia un sistema de cuantías con la base en los ingresos recientes. Y la segunda cosa es la no condicionalidad. Las rentas condicionadas, las garantías de derechos condicionadas, no funcionan porque crean grandes bolsas de non-take-up. Es decir, hay que avanzar hacia una idea de doble derecho. Tú tienes derecho a la garantía de ingreso mínimo y tú tienes derecho a un itinerario acompañado para la inclusión sociolaboral, para la inclusión laboral. Tenemos que ir a esa idea de doble derecho. Luego, por supuesto, la individualización de la renta, como caminar hacia la individualización de la renta en vez de la visión familiarista, porque los sistemas de convivencia son muy diversos y más en situaciones de vulnerabilidad, como bien sabemos, y son muy difíciles a veces de explicar a la Administración. Suprimir la discriminación etaria que hay en el IMV ahora mismo, donde las personas entre 18 y 30 años no tienen los plenos derechos a percibir el ingreso mínimo vital, especialmente entre los 18 y los 23. Y esto es una forma también de diseñar políticas pensando en... Es que quizá desincentiva al primer empleo, no va a desincentivar al primer empleo. Nadie quiere vivir con la prestación que supone el ingreso mínimo vital. La gente quiere tener vidas dignas. O sea, el ingreso mínimo vital todavía te deja por debajo de los umbrales de pobreza. O sea, los jóvenes y las jóvenes quieren tener buenas vidas, como queremos tener todo el mundo. No va a desincentivar, va a ayudar a la transición a la vida adulta, ese momento tan complejo en la vida de cualquiera, y más si vienes de una familia en vulnerabilidad. Suprimir la regularidad administrativa, ya que, bueno, lo que venimos diciendo, que es uno de los grupos sociales más vulnerables, más vulnerabilizados, con lo cual una política que está hecha para ayudar a las personas más vulnerables ha de tenerlas en cuenta. Y luego, devolución fácil de resoluciones que estén motivadas. Cuando tú recibes una carta sobre ingreso mínimo vital, la tienes que poder entender, o sea, tiene que ser en lectura fácil y además tiene que estar motivada, te tiene que decir qué está pasando. Ahora sí pasamos al segundo pilar, garantía de calidad en el empleo. El empleo tiene el vínculo entre empleo y no estar en pobreza cada vez es más frágil.
Y esto no... O sea, cada vez es más frágil, pero a la vez lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de ese empleo para que deje de ser frágil. O sea, no solo hacer políticas de empleo, pero no dejar de hacer políticas de empleo, porque la realidad es que las personas en situación de desempleo, más del 50% está en situación de pobreza, de riesgo de pobreza o exclusión social. Entonces, nuestra idea es como mejorar las políticas de empleo que se hacen con una mirada a empleos de calidad. En el acceso al empleo creemos y llevamos pidiendo desde hace años la reserva de contratos para personas con informe de vulnerabilidad social. Esto sería algo muy fácil de instalar en el sistema porque ya tenemos, bueno, ya tenemos ejemplos, ¿no? Como ocurre con el buen trabajo que se hace en discapacidad. Creemos que esa reserva debería de darse en empleos públicos, pero también pensamos, ¿por qué no en gestión privada cuando lo que se están gestionando son fondos públicos? Que exista cierta reserva, ¿no? Ahora mismo que se van a crear muchos empleos verdes al calor del Plan Social por el Clima, al calor de las políticas de transición ecológica. ¿Por qué no un porcentaje de empleo puede estar reservado para personas en situación de vulnerabilidad social? Y, por supuesto, incentivar a que la empresa privada, ¿no? Emplee a personas vulnerables. En este sentido, hay que hablar de los modelos de empresa. O sea, la empresa es un agente social, es un agente político y es un agente de lucha contra la pobreza también. Tenemos pues en el tercer sector, obviamente, vamos de la mano de la economía social, pero necesitamos que las empresas en su conjunto sean más sociales y necesitamos hablar de esto y necesitamos construirlo y, de hecho, hay empresas con bastante ganas de construirlo. Así que vamos a por ello. Y se necesita calidad en el empleo. Se necesitan salarios suficientes y los salarios suficientes muchas veces no es solo una subida de salario, que es una buena política, sobre todo cuando lo que se suben son los salarios mínimos, o sea, es una buena política, pero no solo subida de salarios en un contexto de inflación. Para que esos salarios sean suficientes, no hay que abandonar nunca esa idea de apostar por los servicios públicos, porque con unos servicios públicos fuertes, unos salarios pueden llegar a ser suficientes, no van desvinculados. Y aquí voy a poner un ejemplo que es las personas, cuanto más estudios tienen, menos posibilidad tienen de caer en pobreza. O sea, cuanto más estudios tienes también, más posibilidades tienes de acceder a un empleo de mayor calidad y más digno. Y mayores posibilidades tienes de acceder a una jubilación suficiente. Es decir, esto marca toda tu vida. Que un sistema público sea de calidad y vaya desde los 0 años hasta la educación en la universidad es importantísimo. O sea, esto forma parte de todas estas políticas. Y pongo el de educación por poner un ejemplo, puedo poner otros. El control de las jornadas parciales, sobre todo porque las jornadas parciales crean muchísima pobreza y están, casi todas las personas que hacen jornadas parciales son o mujeres o personas migrantes y muchas mujeres migrantes. La lucha contra la discriminación laboral, por supuesto, hay que seguir en ello, hay que profundizar, hay que seguir en ello. Y la mejora de sectores precarizados, como puede ser la atención al público, el empleo de hogar o la agricultura. Y, por último, el último pilar, la garantía del derecho a la vivienda. Necesitamos mejorar el acceso a la vivienda y lo necesitamos mejorar con una vivienda más asequible. El gasto de vivienda no puede superar el 30% de los ingresos y en esos gastos van incluidos el derecho a la energía. O sea, no puede superar el 30% de los ingresos. Necesitamos una vivienda más pública. Tenemos un 3,3% de vivienda pública en España y la media en Europa, como veíamos con Alejandro, está en torno al 8-9%. Y además hay un objetivo de llegar al 15% en 2040. O sea que necesitamos más vivienda pública y necesitamos más vivienda social. Hay situaciones, como las situaciones de sinhogarismo de calle, como los asentamientos, como el chabolismo o como la infravivienda, que se necesitan enfrentar con planes específicos. Necesitamos mejorar el mantenimiento de la vivienda. Esto quiere decir que necesitamos poner en marcha esa ley de derecho a la vivienda con un control de precios en las zonas tensionadas para que la gente pueda acceder, no solo pueda acceder, sino que la pueda mantener cuando se cumple su contrato a los 5 años. Necesitamos protección frente a los desahucios y aquí estamos dando pasos de cangrejo. El mes pasado decayó un decreto de protección
de desahucios a personas en vulnerabilidad. Es importante porque era a personas en vulnerabilidad. Y necesitamos prevención de la gentrificación, en específico de la gentrificación verde, porque ahora mismo que estamos en un momento, y aquí me paso en acceso a la energía, en el que estamos apostando por la eficiencia energética, que es importante apostar por ella, y por la rehabilitación de vivienda, como que primero, todas estas políticas hay que buscar la forma para que lleguen a las personas más vulnerables, porque per se no llegan. Y se necesitan indicadores de que lleguen a las personas más vulnerables. Hay políticas como el Plan Social por el Clima que está hecho para las personas vulnerables. O sea, necesitan llegar a ellas. Y se necesita buscar los mecanismos para que efectivamente lleguen. Pero además necesitamos que estas rehabilitaciones en eficiencia energética no muevan a la población. En especial, aquella población que está en barrios vulnerables. Y bueno, pues automatización del bono social, no nos cansaremos nunca, sabemos que es muy difícil, sabemos que es una cuestión no de deseo de las administraciones públicas, sino que tiene que ver con los datos personales, pero no nos vamos a cansar de decirlo porque habrá que buscar la forma. Y esto es importante, que cuando hablamos de energía, porque hablamos mucho de gas o electricidad, hay que incluir el agua potable, que vamos a tener un problema muy gordo, y ya lo están teniendo, y las personas en pobreza son las primeras que lo sufren, y un problema de Internet. Y bueno, pues estos tres pilares, decir que además de la línea que atraviesa de transición ecosocial que he ido contando, deben ir acompañadas de una política fiscal más redistributiva. Somos uno de los estados con menos redistribución, por eso la riqueza, el mero crecimiento económico, el mero crecimiento medido por el PIB, no va a erradicar la pobreza. Y necesitamos que lleven medidas de transversalidad de género, porque si no estas políticas impactan de una forma mucho más injusta a las mujeres. O sea, no llegan a las mujeres suelen estar en situaciones peores, las mujeres, ¿no? Como que tienen que impactar también a las mujeres cuando se mejora en pobreza. O sea, como explicaba Carlos, la brecha en pobreza solo decrece cuando los hombres están peor, no cuando las mujeres están mejor. Necesitamos como virar esa tensión. Y con esto acabo. Muchas gracias.